mi pantalla. Cualquier cosa durante la charla que no se escuche alguno de los videos, se los agradecería mucho me lo compartan para pues poderlo revisar. No me está dejando compartir o creo que ya, ¿verdad? Sí, ya vi que ya me dejó compartir. Pues para mí es un gusto estar una vez más con todos ustedes. Para los que no tengan el honor de haberme escuchado anteriormente con la charla que tuve, el día de hoy vamos a hablar de esta parte de la preparación hacia una entrevista. Y bueno, antes de eso, comparto, yo estoy representando a Computrabajo, que es el Human Resource Tech número 1 en Latinoamérica. Nosotros tenemos presencia en más de 19 países y esto nos permite ser ese intermediario en donde recabamos toda la información de lo que los reclutadores hoy en día están buscando de la gente que te sale a hacer su búsqueda de empleo, para cubrir sus vacantes y también de las necesidades que nosotros como candidatos podemos estar teniendo para incorporarnos, ¿no? Cómo va evolucionando esta parte el camino profesional. Y quiero compartirles un video en donde veremos brevemente o un resumen de qué es Computrabajo y cómo nosotros les podemos ayudar a ustedes. Y esa es nuestra finalidad, ayudarle, perdón, ¿no escucharon? No, no se escuchó el audio. No. A ver, denme un segundito, lo vuelvo a checar. Voy muy rápido, pues me dice que el audio estaba aquí, pero bueno, Sí se escucha. ¿sí se escucha bien? Yo sí escucho. ¿Escucharon el audio del video? Ah, no, el audio del video no. No, No se escuchó, es lo que no, del digo, video. no sé a qué se deba, pero bueno, pues para no retrasarlos más, voy a continuar. Espero que no nos pase en otro video que tengo más adelante, que la realidad sí me interesaría que ustedes puedan escuchar ya cuando lleguemos a él, que está en la parte pues, ya casi final de nuestra charla, lo revisamos, porque sí me gustaría que lo escuchen. Pero bueno, les comentaba, Computrabajo tiene esta finalidad, el poder acercarlos a ustedes a esa oportunidad laboral, a ese momento en el que ya nos estamos incorporando y ese empleo que va a ser nuestro equilibrio entre la vida profesional y nuestra vida personal. Ese es nuestro ideal, ¿no? Que ustedes puedan encontrar ese empleo que les permita tener ese equilibrio. Y antes de ir de lleno, quiero compartir con ustedes estas estrategias que van a hacer que nuestro proceso de búsqueda de empleo sea muchísimo más efectivo, porque no se trata nada más de, ya salí de la universidad, ya estoy en mi búsqueda de empleo y ya, ¿no? Me postulo a las vacantes. No se trata de eso. Se trata de que nosotros podamos ir construyendo ese camino que queremos forjarnos, estar realmente en un trabajo que nos apasione, que nos guste, hacer actividades con las que hemos soñado y por las que nos hemos preparado. Y si en el camino decidimos hacer un cambio porque ya me di cuenta que no me gustó tanto, ya me di cuenta que tengo algunos otros intereses, es válido, pero eso es lo importante, tener la claridad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Número 1, teniendo presente cuáles son esos objetivos que queremos establecernos, qué es lo que realmente queremos nosotros a través de conocernos, hacia dónde quiero llegar, cuál es el trabajo ideal que quiero tener. También en la parte personal, ¿no? Quiero una vida más tranquila, muy acelerada. Eso depende de lo que nos vamos a ir estableciendo nosotros con nuestros objetivos. Hay que tenerlos claros para saber cómo vamos a ir avanzando hacia ellos y cómo en la parte profesional vamos a irnos estableciendo todos estos puntos para poderlos alcanzar.
Nuestro siguiente cimiento que debemos de tener muy, muy bien preparado, muy bien trabajado para estas estrategias de búsqueda de empleo es nuestros materiales de preparación para hacia las postulaciones, ¿no? Nuestro currículum, nuestra carta de presentación, los videos que nos piden las empresas, todo aquel material que nos solicita la empresa para saber cuál es nuestra experiencia, qué es lo que hemos hecho, lo tenemos que tener muy bien trabajado, muy bien entendido, realmente buscar personalizarlos lo más posible para que de esta manera los reclutadores lean en él lo que ellos están buscando y no solo digan, ah, pues mira, me mandó su información si es una persona muy capacitada, pero no cubre lo que yo estoy buscando. Entonces, en ese no cubre lo que estoy buscando, bueno, hay que personalizar la información para adaptarla a lo que ellos realmente están queriendo tener de parte de los colaboradores, de la gente que se incorpora a la compañía. Como número 3, trabajar en nuestra marca personal y con esto en el networking. ¿Por qué es importante nuestra marca personal? Porque vamos a ir formándonos como un referente en el sector en el que nos manejamos. No nada más se trata de el ser alguien, el ser un buen comunicador, el ser un ingeniero, un médico, un arquitecto. Se trata también en parecerlo, en cómo lo que aprendo, cómo lo que hago va muy encaminado y muy en el mismo foco de esas cosas que quiero alcanzar. Y esto nos va a permitir, al ser un referente, al saber de nuestros temas, estar involucrados en lo que dictan las tendencias de nuestro sector, a poder generar un poco más de acercamiento con personas que sean de nuestro rubro y abrirnos otro tipo de posibilidades. Hoy en día, muchas de las vacantes que existen se cubren por el típico, el amigo o el conocido de alguien se quedó con el puesto, lo recomendaron y por eso se la quedó. De eso se trata el networking, de nosotros poder estar en la boca de otras personas, que nos tengan presente para cuando surja una oportunidad de la que yo a lo mejor no voy a tener conocimiento, porque no la van a publicar, porque solo es de, oye, tú conoces a alguien que nos puedan recomendar para esto y se cubre, ya quedaron fuera de nuestras manos. Ser esa persona referente para que seamos a esa persona a la que van a recomendar o la que nosotros podamos recomendar. Esta es la ventaja del networking, abrirnos todas esas oportunidades que no vamos a tener, a las que no vamos a tener alcance ni visibilidad. Nuestro cuarto cimiento, cuarto preliminar, son la forma de estrategias de búsqueda de empleo. Y en esto englobamos a bolsas de trabajo como CompuTrabajo, redes sociales corporativas como LinkedIn, las ferias de empleo presenciales o virtuales, las áreas de vinculación laboral de las universidades. Todo ese lugar en donde yo voy a tener una oportunidad de acercarme a una vacante, debemos de diversificarlo, debemos de alcanzarlas, debemos de estar presentes, porque de todas estas va a poder llegar una oportunidad laboral que busque o que tal vez no esté buscando, pero que va a llegar. Y como número 5, que vean a CompuTrabajo como un aliado. Los invito a descargar esta aplicación, entrar a nuestra plataforma y que nos conozcan, que vean todas esas herramientas que tenemos a su disposición con la finalidad de que ustedes puedan estar mucho más preparados, conocerse un poco más, saber qué es lo que quieren hacer, cuál es ese camino al que quieren llegar y dentro de nuestra plataforma van a encontrar muchas herramientas que les van a poder dar claridad a todo esto, ¿no? Y una línea de si voy bien o no voy bien en lo que estoy transitando. Y bueno, nuestro tema del día es la preparación para la entrevista. Y este espacio está diseñado para que ustedes puedan hacer un análisis crítico sobre ese momento clave en su vida profesional en el que ya van a empezar a transitar entre la formación académica y la inserción al mercado laboral. O a lo mejor me van a decir, ya vemos aquí personas que ya estamos en la vida laboral activa. Bueno, también esa transición de estoy en este puesto, quiero algo nuevo, quiero ascender, quiero otros beneficios, otro cambio de cultura organizacional, esa claridad para esa transición. Y hay una razón muy importante para el que tengamos esa claridad y de hacia dónde vamos a caminar. En el entorno profesional no serán evaluados por su capacidad de repetir las cosas, ¿no? De repetir contenido como en la escuela o que nos califiquen por una tarea y listo, sino se trata de poder mostrar nuestras habilidades, la forma en la que vamos a pensar, que vamos a poder decidir y responder en contextos inciertos. Entonces, esta es la razón por la que debemos estar muy bien preparados para esas entrevistas, para ese momento crucial.
Y el día de hoy vamos a trabajar un poco en esta parte de cómo nos podemos nosotros ir preparando, cómo vamos a tener claridad de cómo se lleva o se estructura la entrevista para que sepamos en qué momento estamos nosotros y podamos lidiar bien con ese desafío. Y ya tocados los puntos para conocer qué hará de nuestra búsqueda de empleo, algo efectivo, que esta estrategia que nos resulte, esa claridad de hacia dónde quiero caminar y cómo voy a caminar, llegamos al momento en el que aplicamos a una vacante y gracias al trabajo que hemos hecho de esta preparación, de estas búsquedas, de estar día a día buscando la oportunidad, llega el momento en que nos hablan para decirnos que nos han citado para nuestra entrevista. Y nuestro punto de partida va a ser muy claro. Esa llamada, esa entrevista, no es una cuestión de suerte, es el resultado de todo lo que tú has venido trabajando en tus materiales, en el contenido que vas a colocar dentro de tu currículum, en toda la experiencia que has traído. Si me dices, pero estoy saliendo de la universidad, el que te llamen a una entrevista es el resultado de lo que tú aprendiste, lo que tú pudiste reflejar y comunicar va alineado a lo que ellos están buscando y por ende eres un candidato ideal para las empresas. Ya mucho nos ha pasado o nos va a pasar que hemos sentido demasiado nervio al momento de una entrevista o con el simple hecho de pensar en ella comienza nuestra cabeza a dar mil vueltas de todas las posibilidades que podamos a poder vivir de esta situación. Y eso es completamente normal. Les digo, a todos nos ha pasado, a todos nos va a pasar, pero hoy vamos a aprender cómo controlar esto. No se trata voy a decir, voy a llegar a la entrevista sin nervios, sin ninguna preocupación. No, nos va a pasar a todos que vamos a llegar a esta entrevista con muchos nervios, pero se trata de más bien cómo vamos a poder sortear estos nervios que nos están dando para el momento que llegamos. Yo quiero que se lleven tres cosas muy claras. Vamos a tener que entender primero el qué vamos a decir, el segundo, cómo lo vamos a decir y por tercer punto, cómo vamos a destacar frente a otros candidatos, porque no se nos olvide que es una competencia, nosotros tenemos que ganarnos esa oportunidad, ese lugar, y estos son los puntos porque no vamos a poder adivinar qué es lo que los reclutadores nos van a preguntar, pero lo que sí podemos hacer es prepararnos para saber qué contestar, y confiar plenamente en los conocimientos y capacidades que tenemos para poder cubrir esa vacante y podérselo expresar al reclutador para mostrárselo. Entonces, esta es la razón por la que debemos aprender qué es lo que tenemos que decir, cómo lo vamos a decir y cómo lo vamos a destacar. Y es que probablemente cuando asistimos a una entrevista no está no está en la falta de nuestro talento el verdadero problema de que no nos quedemos en esa oportunidad, sino el problema se encuentra en que no estamos acostumbrados a prepararnos o practicar para cada una de las entrevistas. ¿Y por qué digo para cada una? Porque no es con la misma empresa la entrevista, ellos tienen cultura organizacional distinta, ellos tienen visiones, valores muy distintos o requerimientos muy distintos, que aunque voy al mismo puesto en ambas, sus lineamientos, la estrategia que están llevando es diferente y por ende lo que piden cada una puede tener cosas un poco distintas. Entonces, uno de los más grandes errores que nosotros podemos cometer al momento de una entrevista es el estar en nuestra entrevista e improvisar. O sea, que lleguemos y decir, bueno, pues yo sé lo que he hecho y que me pregunten e improvisamos. Cuando hacemos esto, solemos dar ideas no concretas, solemos divagar con la información que traemos y al final sentir como que contamos mucho, pero al final nadie dijo nada, no me di a entender y pues el reclutador se queda mucho más confundido, dice, bueno, pues este candidato no es el ideal. La clave de una entrevista siempre va a ser la preparación. Es como estructurar nuestras ideas para poderlas comunicar, para que el reclutador se lleve la mejor impresión de nosotros, la información correcta de lo que nosotros estamos haciendo. Esta será nuestra ventaja competitiva ante el resto de los candidatos, de la persona que vas a tener a un lado, el que te prepares, el que te conozcas, el que tengas claridad de qué respuestas o qué vas a poder contestar, de trabajar y dominar un poco más ese nerviosismo, va a ser tu referente y tu valor agregado en comparación de las demás personas.
Y quiero dividir nuestra entrevista en 3 momentos clave, el antes, el durante y el después. ¿Y por qué? Porque realmente esto nos va a dar un foco muy claro de cómo vamos a poder ir estructurando también nuestras preguntas o lo que vamos a abordar en cada momento y, como les mencioné, a controlar un poco más los nervios. En esa primera etapa o momento estaremos de acuerdo en el antes, que posiblemente nos postulamos ya varias vacantes, como mínimo 5, al mismo tiempo, y nuestra tarea principal, cuando ya nos hablaron para la entrevista, es aterrizar. Ok, ¿qué empresa me habló? Me habló CompuTrabajo. Ok, lo aterrizo. Regreso un poco a cuál fue la postulación que hice. ¿Cuál fue la vacante que me interesó de CompuTrabajo? Porque pues, me postulé a 5 o llevaré todavía muchas más. Yo les comparto algo que en su momento yo hacía, sí, y sé que soy una persona demasiado organizada, estructurada, pero tenía un Excel en donde ponía, me postulé a CompuTrabajo y esta es la vacante y aquí está la liga que direcciona la vacante. ¿Por qué? Porque cuando me llaman para la entrevista y me dicen, hablamos de CompuTrabajo para la vacante que te postulaste, ya voy y ya sé de qué trataba. Porque aunque todas, les decía, las vacantes a las que nos podemos postular pueden tratar de lo mismo porque mi experiencia es única y estoy enfocándola hacia un área en específico, las empresas no son iguales. Y entonces, con esta información que vuelvo a leer, que vuelvo a recabar, que me puedo investigar de CompuTrabajo, le voy a dar un sentido a mi currículum, le voy a dar un sentido a lo que yo quiero que ellos sepan de mí. Voy a poder saber qué es lo que ellos necesitan para poder yo destacar las habilidades y competencias que ya tengo y acomodarlas y estructurarlas de forma que mencione más lo que ellos necesitan. Recuerda que el reclutador se va a quedar con lo que nosotros les vamos a contar de nuestra experiencia, de nuestras habilidades, de nuestros conocimientos. Y explicarlo en nuestro currículum no es suficiente, no da la claridad y el trasfondo suficiente. Nosotros lo que digamos durante la entrevista es lo que realmente va a dar ese punch, esa potencia para que los reclutadores realmente digan, este es el candidato ideal. Su información del currículum ya me sorprendió, ya me gustó. Quiero ver cómo la desarrolla, qué me cuenta, para con esto decir, sí es la persona que yo estoy decidiendo que quiero en el equipo. Y es por eso que quiero compartirles un ejercicio muy rápido que se pueden llevar de tarea. Piensen en cuál es su mayor fortaleza y esto escríbanlo con un ejemplo de cómo la han utilizado. Esa fortaleza tan grande que tienen, por ejemplo, les mencionaba yo ahorita, soy una persona demasiado organizada, demasiado estructurada. ¿Cómo la he utilizado? De preferencia, pues obviamente en el ámbito profesional para nosotros tener un poco de claridad. Y este ejercicio, Paula, ¿en qué me ayuda? ¿Por qué me lo dejas? Bueno, este ejercicio lo comparto porque para nuestra segunda etapa, que es durante la entrevista, debemos contar la experiencia que hemos tenido a los reclutadores y no tenemos toda la mañana para contarle el chorote, la historia desde que salí de la universidad o desde que entré a la universidad y cómo voy saliendo. Y debemos de buscar ser lo más claros, lo más concretos y estratégicos con la información que le queremos dar a los reclutadores. Entre menos rollo le estemos dando a ellos, más impacto el que vamos a generar. Entonces, debemos de buscar que los reclutadores se queden con la información que realmente queremos plasmarles. Por eso que hacemos esta actividad de conocer a la empresa, conocernos a nosotros, saber en qué destaco y poderlo escribir, porque vamos empezando a preparar toda esta información de tal manera que cuando el reclutador llegue y te diga, oye, en 5 minutos, háblame de ti, yo sepa qué contarle. Y aquí entra el llamado storytelling, no sé si alguien lo ha escuchado anteriormente, y el storytelling lo que nos va a permitir es contar una historia de una manera mucho más clara. El storytelling nos va a ayudar a hacer de estas respuestas que estamos teniendo de cuál es mi mejor habilidad y cómo la he utilizado, hacer una historia de ello. Y les va a ayudar para que el reclutador pues conozca cuál fue nuestra problemática. Sí, y porque para contar cómo lo hemos utilizado, debemos narrar una problemática que haya pasado, ¿no? ¿Qué es eso que pasó?
vamos a expresar cuáles son las habilidades que utilizamos o vamos a destacar esta habilidad que queremos mencionarle con el qué hicimos durante esta problemática y con todo esto, ¿qué es lo que logramos? ¿Cómo logramos resolverlo? ¿Qué es lo que obtuvimos de esta experiencia? Con esta estructura del qué pasó, qué hiciste y qué lograste, darás toda la información que el reclutador necesita para saber por qué tú eres ese candidato ideal, por qué tú eres distinto a los demás candidatos, cuál es ese valor agregado que tienes y por qué le vas a aportar algo bueno o qué es lo que va a hacer que la compañía gane con esa aportación que van a tener de tu experiencia, de tus aprendizajes. Y te comparto algunas preguntas que te pueden ayudar a comenzar a generar esta historia. Dentro de las preguntas que nosotros colocamos aquí es para saber cuál es ese camino que queremos alcanzar, ¿no? ¿Quién eres y cuál es tu trayectoria? ¿Por qué? Ya les decía, nos van a preguntar en algunas ocasiones, oye, platícame de ti, ¿quién es Paola Hernández en 5 minutos? A ver, cuéntame rápidamente quién es Paola Hernández. Bueno, ya voy a tener la claridad de escribirlo, de mencionarlo, de recordar cómo lo había estructurado. ¿Cuáles han sido tus mayores desafíos y cómo los has superado? ¿Qué logros y resultados destacas en tu carrera y qué te motiva y cuál es tu visión hacia el futuro? Estas preguntas te van a dar mucha claridad de todo lo que ellos pueden querer que destaques en ese momento. Recuerda, nuestra primera entrevista siempre va a ser con los reclutadores porque ellos quieren saber desde el ámbito no, bueno, no técnico, desde el ámbito de cómo te desenvuelves tú, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus habilidades principalmente blandas, cómo vas a responder ante lo que te soliciten y cómo vas a encajar con la cultura organizacional que ellos tienen. Cuando pasamos a nuestras siguientes entrevistas, que ya son con quien va a ser tu jefe directo, que con a lo mejor el jefe del área completa, ya no se va a tratar de que te pregunten de otra vez, cuéntame tu trayectoria y qué has sido y cómo utilizaste tus habilidades. Eso ya le tocó al reclutador. En esta primera entrevista ya correspondió. Ellos sí te van a preguntar, oye, en tal caso, hablándoles a lo mejor un poco de la área que conozco, que es mi área de relaciones públicas y comunicación, me pueden llegar y decir ya en la segunda entrevista, oye, platícanos de en una situación en donde tienes un evento de 5,000 personas, no te llegó X proveedor, ¿cómo lo resuelves? A ellos ya les toca lo técnico, ¿cómo yo voy a responder? ¿Cómo lo he logrado? Pero en esta primera entrevista, el tener esa claridad de nuestra trayectoria, lo que los desafíos que hemos tenido, nuestras habilidades, los resultados que hemos obtenido, es lo que va a dar el preámbulo para poder dar paso a esos siguientes momentos. Entonces, con estas preguntas, tú te puedes armar esa historia, esa información completa, concreta que el reclutador va a necesitar saber. El tener claridad con nuestra historia nos va a permitir durante la entrevista poder dar respuestas a esas preguntas difíciles que nos van a realizar los reclutadores y que nosotros estamos segmentando en 3 tipos de preguntas difíciles. La primera de ellas va a ser la pregunta de autoconocimiento, la segunda es la de estabilidad y crecimiento y en tercer punto tenemos las preguntas de expectativas y desarrollemos cada una. Por ejemplo, las preguntas de autoconocimiento son todas aquellas que nos van a querer conocer sobre nuestras fortalezas y sobre cómo somos y cómo podemos nosotros mostrar lo que hemos hecho hasta este momento, lo que queremos alcanzar. Algunas de las preguntas que nos pueden realizar es, ¿qué estás haciendo? Que si estamos haciendo realmente lo que queremos, ¿cuáles son tus fortalezas y debilidades? ¿Cómo mides el éxito en el trabajo o en la escuela? Y hablar de un error que hayamos cometido y qué aprendimos de él. Y la forma en la que vamos a poder librar estas preguntas de autoconocimiento difíciles, número 1 va a ser con honestidad. Debemos de buscar dar las respuestas siempre apegadas a lo que realmente hemos vivido, a lo que realmente hemos pasado. El reclutador lee muy fácil a las personas, entonces ellos se darán cuenta si lo que estás compartiendo es verídico o no es verídico. Aparte de que se dan a la tarea de investigarlo, porque esa es su labor, y de investigar si ha pasado lo que tú mencionaste, si aprendiste o trabajaste en algún lugar en algún lugar en específico.
Debemos de buscar poder poner ejemplos de cómo lo hemos manejado. Y es por eso que regresamos al por qué en un inicio preparamos este storytelling, este contar nuestra historia. ¿Quién soy yo? ¿Qué he querido alcanzar? ¿Cuáles han sido mis retos? ¿Qué he aprendido? ¿Qué habilidades tengo? ¿Y qué logros o resultados he obtenido? Porque esto va a permitirte cuando llegas a esta parte de empezar a que te hagan las preguntas, en las preguntas de autoconocimiento, que puedas dar ejemplos claros. Por eso estamos basándolo en la parte de profesional. Y definir el rol. ¿A qué nos referimos con definir el rol? Bueno, yo quiero entrar a algún puesto en específico, perder el temor de reconocer cuáles han sido todos nuestros alcances, pero también cuáles no los hemos aprendido, no los tenemos, saber que para el rol que nosotros vamos a ocupar ese tipo de conocimientos tampoco es que los tuvieras que tener desarrollados. Por ejemplo, soy un analista y me están pidiendo gestionar a un equipo. ¿Cómo he gestionado un equipo? No, pues si soy analista o soy becario, no me puedes pedir que esté gestionando un equipo. Pero mira, he trabajado en equipo de tal y tal manera. Eso es definir nuestro rol. Bueno, lo que tú me pides sí es lo que estoy buscando, mi siguiente paso, y cómo me he estado preparando para ese siguiente paso a través de estas acciones. Después vamos a tener nuestras preguntas de estabilidad y crecimiento. Y estas preguntas lo que pretenden es indagar sobre la movilidad de nosotros, sobre cómo es o qué esperamos del trabajo, ¿no? Las preguntas más comunes dentro de este segmento son: ¿por qué te cambiaste de carrera? ¿Por qué saliste de ese último empleo? ¿Cómo encontraste tu último empleo? ¿Por qué no has tenido experiencias profesionales durante tu etapa universitaria? Una disculpa, escucho un poquito de ruido. Si me apoyan apagando sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Entonces, les decía, estas preguntas lo que buscan es esa movilidad laboral, ¿no? ¿Qué es lo que tú has aprendido? ¿Cómo te has manejado en este tiempo? ¿Y qué es lo que tú vas a esperar para esa etapa? Y para dar respuesta a este tipo de preguntas, debemos de poner foco en lo que ya hablábamos, en nuestro storytelling, en el hablar de ti, en poder compartir cuáles son todos esos puntos de partida que nosotros tenemos. Es importante que aprovechemos este espacio para compartir todos nuestros logros significativos, todos los aprendizajes que hemos tenido. Si consideras que es necesario hacer una pausa para tener muchas claras las ideas que le vas a comunicar al reclutador, también son un momento para que se lo comuniques. A lo mejor en este punto te está ganando el nervio y le dices: oye, dame un segundito, mira, estoy muy nervioso. Repítele la pregunta que te realizaron, ¿no? Que te dijeran: ¿por qué cambiaste de carrera? Ay, perdón, estoy un poco nerviosa. A ver, me estás preguntando por qué cambié de carrera. Esos 2 segundos en los que tú estás repitiendo la pregunta te dan la oportunidad para todo eso que habías escrito, de tu historia, que has logrado y todo eso, lo puedas reestructurar y volver a comunicar dentro de la entrevista. Esto es la forma en la que vamos a poder, preparando ese storytelling, abordar también este tipo de preguntas. Y como tercer punto vamos a tener las preguntas de expectativas. Estas preguntas hacen referencia pues al estilo que queremos de tener de trabajo, de liderazgo. Nos da un ideal de la partida o del punto al que queremos llegar laboralmente, si queremos un desarrollo profesional, cuál es el salario que buscamos. Las preguntas pues son: ¿cuáles son tus expectativas económicas? ¿Cuánto estás ganando hoy en día? ¿Por cuánto te cambiarías? Escribe a tu mejor o tu peor jefe. Y para hacerle frente a estos cuestionamientos es necesario que hagas un ejercicio de reflexión de qué es lo que tú quieres, por qué lo quieres. Estoy buscando ese camino, la claridad de por qué quiero alcanzar esa dirección del área de marketing, tener claridad de por qué lo quiero alcanzar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del salario emocional, ¿cuál es el tipo de trabajo que me permitiría a mí tener ese balance entre el trabajo y lo personal, ¿no? Entonces, podemos estar hablando de que quiero un horario flexible en donde a lo mejor vaya 2, 3 veces a la semana a la oficina. ¿Por qué lo estoy buscando así? Todo eso nos da mucha más claridad de
al momento de buscar nuestra vacante, enfocarlo en eso que sí estamos buscando y al momento de expresarlo como una necesidad que yo tenga, el reclutador no lo vea que es como un capricho, sino es como uno, mira, mi mi camino de vida, lo que yo estoy buscando, el equilibrio que busco, me hacen estar buscando este tipo de cosas y que eso te permita a ti tener una negociación con los reclutadores más adelante. Por ejemplo, también te van a preguntar, decíamos, sobre las expectativas económicas, poder saber cuál es ese mínimo por el que te cambiarías, porque el que entrarías a una empresa o eso que se te debe de dar como mínimo porque así se estipula es muy importante tenerlo claro, pero Paula, ¿cómo voy a tener claro, pues, cuánto quiero ganar? Muy sencillo, lo podemos decir que es muy sencillo, pero requiere de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una evaluación de, bueno, en cuánto es la media de pago de las empresas, el rango salarial que ofrecen para el puesto en el que yo me estoy queriendo postular o el que yo actualmente tengo. Ah, me estoy dando cuenta, no sé, para la parte de especialista en relaciones públicas, el rango salarial, el de la media es de 10 pesos. Yo gano 11, pero me estoy dando cuenta también con esos 11 pesos que gano que los requerimientos que se tienen son A, B y C y yo ya tengo A, B, C, D, F y G. Entonces, no es que gane los 11 porque pues me ayudaron y me los quisieron dar así, no, porque mis habilidades, mi preparación, todo eso ha hecho que yo esté un poco más allá de lo que se requiere. Y entonces con eso ya estoy viendo, creo que ya puedo dar ese brinco al siguiente paso, porque este puesto ya me está quedando corto, porque mis expectativas, mis ambiciones ya están un paso más arriba y porque ya estoy preparado y listo para ponerme en esa posición. Entonces, esta claridad nos va a permitir a nosotros poder definir cuáles son esas cosas en cuestiones de lo laboral que vamos a estar buscando, las ambiciones, las expectativas que vamos a ir teniendo. Y bueno, también nos va a ayudar mucho conocer la cultura de las empresas. Ya les decía yo, la vacante a lo mejor va a ser similar, las actividades son similares, pero la empresa no es la misma, los valores que tienen, la misión, el objetivo, si tienen alguna relación o algo trabajo hacia algo social y yo estoy muy enfocada a hacer acciones sociales. Todo esto te va a dar también la claridad para saber si realmente es la empresa en la que quieres formar parte. Y conociendo todo esto, sabiendo cuáles son esos alcances que quieres tener, todas las expectativas, todo lo que va referente a tus valores, te va a poder ayudar a saber, una, si esta es la empresa y poder dar respuesta a este tipo de preguntas. Y adicional a conocernos, tenemos que tener claro qué vamos a decir a los reclutadores, o bueno, todo lo que hemos preparado es referente a cómo les vamos a contestar a esas preguntas, pero también es muy importante tener presente que el 70% de cuando vamos a una entrevista habla más, no lo que comunicamos, sino lo que los reclutadores ven. Esa comunicación sin palabras, ese lenguaje corporal que tendremos. Nuestro lenguaje corporal va a reflejar lo que queremos, lo que decimos y estarlo transmitiendo, ¿no? Si nosotros mencionamos que estamos muy emocionados de estar en esa entrevista, pues realmente reflejarlo. Esto hace que llevemos una coherencia y que el reclutador realmente diga, no es una persona coherente, como todos tienen nervio, pero quiere estar aquí, se nota ese entusiasmo, se nota ese interés, a diferencia que como vemos en la imagen, que llegáramos a una entrevista y pues sí, ya llegué, ya estoy aquí, me quedo así y pues hasta que me atiendan. Recordemos que la entrevista no comienza cuando nos pasan a la sala a empezar a hacer unos cuestionamientos. La entrevista ya empieza desde ese momento puntual en el que te reportas en el área del registro, del lobby, de la empresa y les dices, pueden comunicar que llegó fulanito de tal, tengo una entrevista con tal persona. Desde ese momento empieza a mostrarse todo ese interés, todas esas ganas. Y desde ese momento empiezan a leer nuestro lenguaje corporal, con nuestra mirada, con nuestra postura, la seguridad que mostramos. Entonces, tenemos que tener esto presente para trabajar en ello y poder
ya les dije, no se trata de no tener nervio, no se trata de no tener miedo, se trata de llegar a ese momento más seguros de nosotros, más preparados con la finalidad de poder dominar un poco más nuestra entrevista y que el reclutador se quede con la mejor eh, experiencia de habernos entrevistado a nosotros. Y una entrevista hasta este punto le hemos llevado a lo que nos van a preguntar los reclutadores, ¿no? Esas preguntas difíciles, cómo nosotros tenemos que revisar qué es lo que quiere la empresa, cómo debemos de comportarnos para lo que ellos están buscando, para que nos vean con confianza. Pero la realidad es que una entrevista no solo se trata de que nos pregunten y nos pregunten y nos pregunten, que nos interroguen como dice en la imagen. Se trata de hacer una conversación, de que también noten de tu lado que hay ese interés por formar parte de ese equipo, cómo yo voy a abordarlos, cómo yo también me voy a informar de si es la empresa en la que quiero formar parte. Y esto va a poderse dar a través de realizarle preguntas. Los reclutadores hoy en día valoran mucho que los candidatos los cuestionen, que quieran saber un poco más de ahí. ¿Y qué tipo de preguntas podemos hacer, Paula? Bueno, podemos preguntar sobre nuestro equipo, cuál es el equipo con el que que formaría parte, cuáles son los proyectos que ahorita están realizando, cuál es la forma en la que están trabajando, la estructura que tienen, cómo miden el éxito del equipo, de la función del puesto en el que yo me incorporaría, cómo miden su éxito y también conocer cuáles son todos esos procesos de selección o qué es lo que sigue. Oye, cuéntame tu reclutador y es una pregunta que se las comparto porque en verdad es de una de las formas en las que nosotros podemos utilizar sus mismas herramientas para ponerlos a ellos a prueba. Agarrar y decirle al reclutador, oye, cuéntame un poco cómo es el clima organizacional aquí. Te gusta trabajar aquí? Con preguntarle esas dos cosas al reclutador, te vas a dar cuenta si con su actitud, con su lenguaje no verbal, si te voltea la cara y de, en lo que pienso 2 segundos, ¿qué le voy a contestar? Ya me dio una idea de, bueno, pues a lo mejor no es tan bueno, o su experiencia no está siendo buena en su área y con su equipo, o en general es la de la empresa que no está siendo buena. Y me puede dar una idea. Y la otra es, si en el automático me contestan, no, es padrísimo, mira, tenemos diferentes dinámicas y valoran mucho el tiempo de los colaboradores, te buscan tener momentos de esparcimiento, bla, bla, bla. Te empieza a compartir ese tipo de cosas, te va a generar esa confianza y decir, sí, sí, quiero formar parte de este equipo, me emociona lo que me dijo. Tal vez no voy a ser de su área, pero con el simple hecho de cómo se comportó, cómo habló del lugar donde trabaja, claro que me dan esas ganas. Entonces, de eso se trata, hacer de las entrevistas una conversación, que tú también te informes de lo que va a pasar ahí, de lo que pasa ahí, para que estés 100% convencido que es el lugar en donde quieres estar. Y la tercera etapa de nuestra entrevista, el después, consiste en dar ese seguimiento y agradecer los espacios que nos han brindado los reclutadores para este proceso. Eh, el agradecer viene a lo mejor en los 2, 3 días posteriores a tu entrevista, en el que le mandes un mensaje, le hagas una llamada, dependiendo de cómo te hayan contactado el reclutador, para decirle, oye, muchísimas gracias por el tiempo. En verdad, me encantó esta parte de nuestra entrevista, cómo me contaste ¿cómo se llama? De cómo es el ambiente de trabajar ahí. Estoy muy motivado. Sigo atento para las siguientes procesos de selección. Cualquier cosa que requieras, estoy disponible. Con un suficiente gracias por el espacio, créeme que también lo valoran mucho. Es un sigue interesado, sigue pendiente. Te digo 2 a 3 días y no debemos de buscar hostigar al reclutador porque también llega a haber personas o llegamos a ver personas en las que podemos decir, oye, muchas gracias y al otro día sabrás algo y al tercer día y sabrás otra cosa y no ha avanzado. No, quedémonos con la parte de yo hice, me preparé, les di todo. eh, Paso a la siguiente fase, salí de mi entrevista, te hago saber que sí me encantó lo que me dijiste, sigo muy, muy atento y a los 7, 8 días aproximadamente dar el siguiente paso, ese otro seguimiento. ¿Cuál es ese otro seguimiento? Poder pedir un feedback. Hola, muchas gracias. Bueno, sigo pendiente de cómo vaya el proceso. Te agradecería mucho si me pudieras compartir un breve feedback de
cómo me viste, consideras que algo, puedo destacar se puede destacar de mis habilidades, de mi entrevista. Le estás dando oportunidad al reclutador, a lo mejor que todavía no te diga si continúas, si no, pero sí que él vea que estás interesado a lo mejor para, no para esa posición, pero para seguirte preparando para lo que viene. Y de esta manera tú sigas plantando ese estoy interesado, estoy presente, estoy aquí, tómenme en cuenta. Pero si llegamos al día 10, al día 15 y dentro de las preguntas que les realizamos o lo que ellos nos comentaron, no nos dijeron que los procesos son muy largos, que a lo mejor la siguiente entrevista, para hablarnos, para programar la siguiente entrevista, mínimo iban a pasar 3, 4 semanas y no me dieron esa claridad. Creo que es momento en que nosotros vayamos buscando hacer ese cierre con la empresa. Ya dejamos dos pautas con ellos y hacer ese cierre que nos va a dar claridad a nosotros o que nos va a permitir. Nos va a permitir a nosotros poner o direccionar nuestra energía hacia otro foco, hacia otra oportunidad, a ya no desgastarme en decir, híjole, es que a mí me había encantado. Pues sí, a lo mejor a mí me encantó, pero lo que yo reflejo o la línea que yo tengo tal vez no es lo que ellos realmente necesitan de fondo. Hace poco estaba leyendo en LinkedIn que no se trata de que nosotros como candidatos no tengamos claridad en de que lo que queremos, ni tampoco en que sea bueno o mala nuestra experiencia, las habilidades que tenemos, sino también viene mucho de lo que la empresa o en ese momento está padeciendo, está pasando. Entonces, a lo mejor en ese momento la propia empresa ni siquiera sabe lo que quiere, necesita cubrir una vacante, pero no sabe el tipo de elemento que quiere y es ahí en donde entonces tampoco van a tener la claridad de si somos o no somos el candidato ideal. Nosotros desde CompuTrabajo trabajamos arduamente para reforzar con los reclutadores el que puedan dar una respuesta, el que si es un no, nos lo digan directamente, oye, ¿sabes qué? En esta ocasión no eres el candidato seleccionado, vamos a ir con otros competidores y bueno, nos frustra, nos enoja, pero al menos el saber es un no, nos permite a nosotros decir, bueno, lo que sigue ya me enojé, ya me frustré, ya hasta lloré, pero doy paso a lo que sigue. Como en una relación, ¿no? Cierro bien esto para irme a esto otro y ya, no seguir malgastando ahí mi energía. En eso nosotros trabajamos arduamente, pero de aquí en lo que los reclutadores no todos lo hacen, entonces es cuando nosotros sugerimos, date este espacio, date ese tiempo, si ellos no te dieron claridad en fechas, entonces es cuando pases a lo que sigue. Si en un futuro te vuelven a contactar y te dicen, oye, te habías postulado un mes después, ¿no? A tal vacante, y es que fíjate que nuestros procesos de selección se detuvieron un poco, porque en todos los lugares pasa, que pueden tener mil cosas por las que se detengan, pero lo estamos retomando, bueno, con todo el gusto, yo ya había cerrado esa puerta, ya estoy enfocada en otras que también ya me llamaron la atención, pero pues si se volvió a abrir esta, con todo gusto voy, vuelvo a participar, seguimos en las entrevistas, en los procesos, pero ya no es un desgaste emocional, porque realmente lo que más desgasta en este proceso de búsqueda de empleo es lo emocional, el que no me dan claridad de lo que está pasando con mis procesos. Y como lo mencioné previamente, la confianza se entrena, no se trata de vivir en una entrevista sin nervio, estos siempre nos van a acompañar en todos los procesos, así sea tu primera entrevista, así lleves ya 20 años de experiencia y tengas que volver a entrevistarte para otra oportunidad, vamos a tener ese nervio, vamos a tener esa cosquillita de, ay, no sé qué va a venir, me da el nerviosito, pero ¿cómo lo vamos a poder mencionar? Y como lo he dicho durante toda esta charla, es practicando, preparándonos para ese momento, frente al espejo, con amigos, con familiares, con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a poder ir con mucha más seguridad a nuestras entrevistas. Y aquí llegamos al video que les había mencionado, que quiero que lo vean, porque hoy en día tenemos a todas las herramientas a nuestra disposición para poder llegar mucho mejor preparados a esa entrevista y
Díganme si lo escuchan, si no, para volver a ver qué podemos hacer y que lo puedan escuchar. Considero que es un video con mucho valor y que les va a permitir a ustedes tener un poquito más de preparación para estos momentos. Que ya nos está escuchando. Hola, ¿me escuchas? Hola, sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Oye, voy a tener una entrevista de trabajo y tiene mucho que no voy. Entonces, primero hazme preguntas para que estemos en contexto y quiero que actúes como recursos humanos para que tú me hagas esta entrevista para practicar. Claro, con gusto te ayudo a practicar. Para comenzar, ¿puedes contarme un poco sobre el puesto al que estás aplicando y qué es lo que más te interesa de este trabajo? Voy a aplicar al puesto de postproductor. Ya entra en la entrevista, quiero empezar a practicar mis respuestas. Perfecto. Empecemos con una pregunta común. Cuéntame sobre ti y por qué estás interesado en el puesto de postproductor. Pues estoy interesado porque ya quiero cambiar de lugar de trabajo. Entiendo. ¿Podrías hablarme un poco más sobre tu experiencia en postproducción? ¿Podrías darme un ejemplo de un proyecto específico en el que hayas trabajado y cómo? Lo que más me ha gustado trabajar fue el remake del video. Esto es lo que los invito a realizar para que puedan practicar, para que puedan tener y ser hacer un diferencial con el resto de candidatos que a lo mejor no están teniendo esa visión de por qué tenemos que estar preparados para una entrevista. Entre nosotros aprovechemos todas estas herramientas, nos da la oportunidad de llegar a ese momento con más seguridad. Eso es lo más importante, con más seguridad de esto es lo que soy, esto es lo que he aprendido, esto es lo que quiero destacar y en una, en dos, en tres, en las entrevistas que me toque, poderlo mostrar. Recordemos, sé que tenemos competencia, sé que vamos en esas oportunidades laborales, vamos contra otras personas, pero nuestra primer competencia somos nosotros mismos en el poder alcanzar los objetivos que nos establecemos, el podernos medir sobre cómo hemos mejorado de un año a otro, cómo hemos mejorado de un puesto al otro. Eso es lo que nos va a dar el triunfo hacia lo que queremos alcanzar, porque aunque dos personas estemos queriendo ganarnos una oportunidad laboral, no tenemos el mismo objetivo de vida. Cada uno tiene el suyo y entonces, ¿cómo lo vas a poder medir cuando estés alcanzando todos esos objetivos que realmente tienes? Y quiero que te lleves también esta acción para poner en marcha en tu búsqueda de empleo. Ten presente al menos 3 respuestas posibles a esas preguntas difíciles que te pueden hacer los reclutadores. Velas preparando. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Esta semana me voy a proponer durante la semana un día armar mis 3 respuestas posibles. Eso el día lunes, ¿no? El miércoles mi compromiso va a ser buscar esas 2 empresas que serían mi wow, en dónde quiero trabajar, cuáles son esos puestos magníficos que me dan la claridad de lo que quiero hacer. Porque muchas veces puedes decir, no cumplo el perfil laboral. Yo ya vi, mi máximo es trabajar, no sé, en Bimbo, y el puesto por el que aspiro o al que me encantaría, que digo, ay, este sería mi puesto de ensueño para trabajar, pues no cumplo el perfil, pero que sí me da claridad esta información, el poder decir, ah, ya sé lo que necesitan, qué es lo que tengo que tener, qué es lo que debo de desarrollar para enfocarlo y poder alcanzar esa posición. Y practiquen, recuérdenlo, lo han escuchado todo este tiempo, prepárense para poder alcanzar lo que quieren y practiquen todo lo que puedan. ¿Cómo vamos a poder medir el éxito? Y quiero cerrar con esta frase. El éxito se mide a través de la preparación y, bueno, que es el resultado de nuestra preparación y la repetición. Mientras nosotros estemos más preparados, podemos no quedarnos en nuestra primera oportunidad laboral, pero en esa segunda entrevista, en esa tercera entrevista, vamos a poder ser mucho mejor que lo que fuimos en la entrevista anterior y por ende más seguros, más confiables y el resultado lo vamos a tener obteniendo el éxito, obteniendo lo que queremos alcanzar. De mi parte, esto sería todo. Si tienen preguntas, estoy a su disposición para poder resolverlas y agradecería mucho de su total apoyo que me ayuden escaneando este código QR y contestándolo. Esto me ayuda a mí a poder también compartir con ustedes contenido
mucho más favorable de lo que estén buscando y, bueno, prepararnos más para todos ustedes. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Paola. En efecto, tenemos varias preguntas en el chat. Si me lo permites, voy a tratar de resumirlas para que nos dé tiempo a abordar la mayor cantidad posible. Una de ellas es, ¿qué errores son los más comunes que se ven en las entrevistas y qué podemos hacerlos para evitarlos? Pues les voy a hablar del que les mencioné durante la charla y que es el más grande, improvisar. El decir, pues ya llegué a mi entrevista, oye, sí, pero te están preguntando que cuál es esa, en tu CV dice que tu última experiencia laboral fue trabajando en Combutrabajo. Ah, sí, bueno, es que antes trabajé, no, o trabajaste o no trabajaste. Nuestro error principal es improvisar en nuestra entrevista, no tener claridad de nosotros. Acuérdense que ustedes y nadie más sabe lo que vivieron, todo lo que transitaron, todo lo que han aprendido. Nadie más se lo sabe, la respuesta únicamente la tienen ustedes. Entonces, el poderla preparar, escribirla, anotar sus ideas, va a poder decir, mi cabeza en automático se acordó que si me están preguntando de mis debilidades, híjole, soy una persona que está trabajando mucho en su puntualidad, pero pues lo mío no es la puntualidad, pero claro que resuelvo, soy comprometido, tengo un buen análisis de al detalle, no sé, todo eso. Pero nuestro principal error es ese, el que improvisamos en nuestras entrevistas. Muy bien, muchas gracias. Dice, ¿qué elementos se deben de considerar para construir una marca personal atractiva y sobresaliente? Perdón, ¿me repites? Es que se me fue un poquito el audio. Claro que sí. ¿Qué elementos se deben considerar para construir una marca personal atractiva y sobresaliente? Ok. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que queremos en qué queremos ser referente. Les voy a poner el ejemplo conmigo, ¿no? Quiero ser un referente en comunicación. Dentro de mi rubro, a lo mejor está también la organización de eventos o en la parte de capital humano. Definirme hacia qué quiero ser ese referente. Prepararnos, aprender, bueno, ya definí que quiero enfocarme en la parte de la organización de eventos. Bueno, dentro de la organización de eventos, ¿en qué? En compartir mi experiencia de cómo es hacer un evento, cómo lo puedes transitar, todo eso nos va a dar claridad. La tendencia o el tema al que nosotros nos vamos a querer enfocar. El estar preparados, el darnos a conocer, el participar dentro de diferentes comunidades, no sé, LinkedIn a lo mejor, participar en comentarios de otras personas, va a empezar a hacer esa referencia, nos va a dar mucha claridad. Y el otro punto es saber cuál es el público objetivo al que vamos a querer dar esta información, porque a lo mejor yo puedo decir, mi objetivo es hablar de organización de eventos, pero ¿a quién? Se lo voy a compartir a estudiantes, se lo voy a compartir a personas que ya saben del tema y que quieren ya ser específicos, cómo resolvemos unas cosas. Eso es todo lo que nos va a ir ayudando a armar nuestra marca personal. Perfecto. Una pregunta más. ¿Qué estrategias considera más efectivas para generar confianza con el entrevistador? Número uno, el que vayas preparado, esta es la mayor y la que hemos destacado durante toda la charla, el que tú sepas de lo que estás hablando, el que tú conozcas lo que ellos están necesitando, por eso les decía yo, su estrategia principal y cómo van a poder abordar a las empresas es, ¿qué es lo que están buscando de ellos? Si yo postulé a esa vacante es porque lo que ellos buscaban empata con lo que yo quiero. Si lo que ellos están de las actividades que mencionan, yo ya las sé hacer. ¿Qué es lo que están buscando ellos? Una persona proactiva, están buscando una persona que trabaja en equipo, una persona que resuelve. Voy a destacar, mi estrategia es destacar lo que ellos necesitan y con lo que ya cuento, para que de esta manera ellos puedan decir, ay, wow, pero parece mandado a hacer porque tiene todo lo que estamos buscando. Pues sí, más allá de que tenga todo lo que estoy buscando, estoy tratando de enfocar la información en lo que tú necesitas para que realmente yo sea ese candidato. Es como cuando, no sé, vamos a comprar
un teléfono, vamos a comprar una televisión o hasta estamos viendo si se da una relación con otra persona. Bueno, lo que le gusta, también me gusta. Las cosas, las características de que me dan de este X teléfono, de la cámara y eso, cumple con lo que yo necesito. Entonces, tener mucha claridad de lo que yo, pues cuando ya me postulé esa vacante, cuando me hablaron es porque yo ya sé que quiero eso. Ahora tengo que hacerle ver al reclutador que lo que quiere soy yo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pudiéndoles mostrar y haciendo o reforzando todo lo que ellos necesitan dentro de mi entrevista. Muy bien. Y bueno, para ir cerrando, ¿qué criterios utiliza un reclutador para diferenciar entre un candidato bueno y un excelente? Los criterios son los que les acabo de mencionar, que cubran con los requerimientos tanto técnicos que le solicitan al área a la que se van a incorporar y el cómo abordan sus habilidades, cómo las pueden mostrar, hablando de habilidades blandas, porque tenemos a dos candidatos, los dos a lo mejor se preparan en la misma escuela, los dos tienen todo lo mismo, pero la actitud con la que vas a abordar tu entrevista, la seguridad con la que llegas es lo que va a hacer ese diferencial. El saber comunicarlo, todo eso va a destacar entre un candidato y otro. Y no estoy hablando de que ninguno sea malo, simplemente el candidato que más se dio a destacar y que para el reclutador en ese momento es el excelente, más allá de que sea porque es el excelente, es porque se vendió de la mejor manera. Entonces, repito, solo ustedes conocen tanto sus cosas buenas como sus cosas malas. Destaquen todo lo bueno y reconozcan esas cosas que tenemos como área de oportunidad para cuando nos pregunten cuál es tu debilidad. Bueno, reconozco que tengo esto, pero estoy trabajando en ello. El mostrarle a un reclutador que somos conscientes de qué pie cojeamos y que trabajamos en ello, para ellos es de mucho valor porque estamos hablando desde la honestidad. Muy bien, muchísimas gracias. Hola. Pues en efecto, aún tenemos un par de preguntas más, pero bueno, creo que también ya agotamos el tiempo de la sesión. Pues bien, pues no queda más que agradecerte nuevamente, Paula, por el tiempo proporcionado, esta experiencia que nos has compartido. Nos permites, pues bueno, te estaría también haciendo llegar las preguntas que nos han dejado aquí en el chat para que, bueno, podamos retroalimentar también a nuestros participantes de aquellas que no pudimos dar lectura. Sí, claro que sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Bien, y pues como una forma más de agradecimiento para ti, Paola, pues tenemos la siguiente constancia, que si me lo permiten, pues voy a dar lectura. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Vinculación, de Extensión y Promoción de la Empleabilidad y la Dirección de Vinculación y Promoción de la Empleabilidad, otorgan la presente constancia a Karen Paola Hernández Doria por su participación en la plática El arte de la entrevista. Domina cada paso del proceso, que fue partida a través de la plataforma Microsoft Teams, Toluca de Lerdo, a 30 de abril de 2026. Patria, Ciencia y Trabajo, 2026, conmemoración del ingreso de la científica y académica Elena Cárdenas Guerrero al Instituto Científico y Literario. Firma esta constancia la licenciada en Derecho Sandra Alejandra Garduño, quien es directora de Vinculación y Promoción de la Empleabilidad. Pues muchísimas gracias nuevamente, Paola, por acompañarnos el día de hoy, pues bueno, compartir nuevamente toda esta experiencia. Muchas gracias a todos ustedes y espero que la información pues que compartimos hoy les sea de utilidad y las puedan poner en práctica y pues todo el éxito del mundo para lo que venga en sus caminos profesionales en adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, a nuestros asistentes del día de hoy,